Un holograma es una imagen tridimensional grabada en una placa fotográfica de alta resolución, también llamada placa holográfica. Para entender cómo funcionan hay que tener en cuenta tres propiedades de la luz y de cualquier onda. La amplitud, relacionada con la intensidad de la luz. La longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda, y define el color de la luz. Y sobre todo, la fase. Si queremos dibujar una onda y únicamente conocemos su amplitud y su longitud de onda, solo podemos decir entre qué puntos máximo y mínimo se produce la oscilación. Pero existen muchas ondas diferentes que tienen la misma amplitud y longitud de onda. Podemos empezar a dibujar la onda por un máximo, por un mínimo, por diferentes puntos. Todos estos puntos de la oscilación tienen una fase diferente, y por eso, solo conociendo la amplitud, la longitud de onda y la fase, podemos dibujar una onda. Cuando hacemos una fotografía convencional, registramos la intensidad de luz proveniente del objeto que estamos fotografiando. Sin embargo, perdemos información sobre la fase de la luz que viene del objeto. La diferencia entre la fotografía convencional y la holografía es que en un holograma tenemos información tanto de la intensidad de luz como de la fase. Y esto último es lo que permite crear una imagen en 3D. La luz oscila al viajar de un punto a otro, y a mayor distancia más cambiará su oscilación. Por tanto, al registrar el punto de oscilación, o fase, de la luz al llegar a la película fotográfica, podemos grabar si cada punto del objeto estaba más o menos cerca, es decir, su profundidad. Para grabar la fase de la luz utilizamos el fenómeno de interferencia. Dos ondas de luz que pasen por el mismo sitio interfieren, de tal forma que su intensidad puede cancelarse o sumarse dependiendo de la relación entre sus fases. Para hacer un holograma necesitaremos una placa holográfica, un divisor de haz, dos sistemas de lentes para expandir el haz de luz, espejos para dirigir la luz, líquidos para el revelado, una mesa óptica para evitar las vibraciones, un obturador para controlar el tiempo de exposición, el objeto que queremos grabar y un láser. El fenómeno óptico que nos permite registrar la fase es la interferencia. Para que se produzca la interferencia de dos haces de luz, necesitaremos que la luz sea monocromática, es decir, que tenga un solo color o longitud de onda, y además coherente. Podéis ver estas propiedades en nuestros vídeos sobre láseres y franjas de Young. Al grabar un holograma necesitaremos dos haces de luz. Por un lado, el haz de referencia, que va directamente a la placa, de tal manera que en todos los puntos llega con la misma fase. Por otro lado, el haz objeto, que se refleja sobre el objeto que queremos fotografiar en 3D. En este haz, la parte de la onda que se refleja en las zonas más lejanas del objeto tendrá una fase distinta a la parte que se refleje en las zonas más cercanas. Al llegar a la placa, los haces interfieren, dando una intensidad que depende de la forma tridimensional del objeto. Con este montaje y todas las luces apagadas, hacemos el registro del holograma encendiendo el láser. A continuación tenemos que revelar el holograma. Para ello sumergimos la placa holográfica primero en un líquido revelador, después en agua y finalmente en un blanqueador. Finalmente podemos reconstruir el objeto en 3 dimensiones colocando la placa en la misma posición que cuando hicimos el registro. De esta manera, mirando a través de la placa en la dirección en la que se encontraba el objeto, podemos ver la reconstrucción tridimensional, que es una imagen virtual del objeto. Con la misma placa también es posible generar una imagen real, que podemos proyectar sobre una pantalla. Al alejar y acercar la pantalla, enfocamos diferentes planos del objeto.
En 1971, Denis Gabor recibió el Premio Nobel de Física por la invención y el desarrollo del método holográfico. En cuanto a las aplicaciones actuales de los hologramas, quizás la más interesante es la relacionada con la seguridad, ya que los hologramas son muy difíciles de falsificar. Por ejemplo, en un billete de 5 euros, en la banda plateada aparecen varios hologramas. Esperamos que hayáis disfrutado con este vídeo sobre holografía. Si queréis ver más vídeos sobre láseres y luz, podéis suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego!